Una declaración de autoridad. Señor, y para todos los espíritus que quieran darse cuenta, yo quiero declarar que esta es mi Biblia, que es el testamento o el que contiene, o los dos testamentos que contienen la herencia que Dios me ha dejado para enseñarme a vivir a través de su palabra, aplicándola a mi vida y a la vida de mi familia. Porque esta finalmente se convierte en la lámpara que a mis pies guía mi camino y es la lumbrera que ilumina todo el escenario de mi vida. Y hoy te doy gracias, Dios, por esa bendición de contar contigo hasta el día de hoy, de ser bendecido hasta el día de hoy. Pero también, Señor, sé y estoy seguro que cuento con tu bendición y con grandes cosas que vas a hacer a partir de este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, bienvenidos a nuestro tiempo de GPS para la familia. Hoy tenemos, la última reunión que tiene que ver con la autoridad. Este mes hemos estado reflexionando sobre el texto bíblico que habla de autoridad, el Romanos 13:1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hemos reflexionado durante este mes sobre ese texto bíblico. No es fácil, pero ahí vamos poco a poco, pues conociendo sobre la autoridad que el Señor quiere enseñarnos en la Biblia. Hoy tenemos para nuestra charla del día un texto con 3 versículos, que es Mateo 28, del 18 al 20. Si quieren buscarlo, Mateo 28, del 18 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Dice así. El 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo le he puesto un nombre a la charla del día de hoy, a la predicación. Espero que se lo aprendan. Dice, el nombre es Dios, el non plus ultra de la autoridad. Bueno, non plus ultra es aceptado en la lengua castellana como que no hay algo más allá. Non plus ultra es no más allá. Es un término latín muy utilizado hace muchos años, pero ha entrado un poco en desuso, pero sigue siendo utilizado cuando se quiere dar como énfasis en algo que es lo mejor, es lo máximo, que después de eso no hay nada. El non plus ultra de la autoridad, Dios. Me parece importante de todas maneras enfatizar en lo que Jesucristo quiere para los cristianos, tomando sus recomendaciones a los 11 apóstoles que estaban con él en su caminar terrenal durante los últimos días. Además, y también saber un poco sobre lo que Dios quiere para la humanidad y hasta dónde alcanza la cobertura de Dios en su relación con los seres humanos. Y a propósito de la autoridad de Dios, etimológicamente, autoridad contiene una raíz que caracteriza una actividad creadora y de progreso, como un auge, más que de poder, también incluye el poder. Es decir, autoridad es característica de quien crea, y Dios es nuestro máximo creador. Así que Dios representa la máxima autoridad universal. Bueno,
Yo he dividido pues el tema en tres aspectos que me pareció que valía la pena tomarlos separadamente cada uno. El primer punto lo he llamado la autoridad de Jesucristo y tiene que ver con el versículo 18 que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios es la máxima autoridad, como lo hemos visto, es la máxima autoridad, además, bíblicamente en el cielo y sobre el planeta Tierra, para los que creen. Porque hay gente que cree que la máxima autoridad pues es la Tierra, o las plantas, o los animales. Pero para los que creemos en Dios, Dios es la máxima autoridad en el cielo y en el planeta Tierra. Y Mateo 11:25, en la primera partecita del texto bíblico, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahí lo dice en la Biblia. Y la verdad es que Dios no tiene autoridad directa para los que no creen. Hay gente que dice que no cree en nada, pero cuando se toma sus tragos se va tranquilo porque dice porque Dios cuida a sus borrachitos. Quiero decirle a este borrachito que Dios no cuida a este tipo de personas que no tienen un reconocimiento de autoridad de Dios para ellos. Dios no tiene autoridad directa con quienes no lo reconocen, para los que no creen, ya que los que no creen están a merced de la autoridad tomada de alguna manera por engaño por el espíritu del mundo. El mundo es el que maneja a las personas que no creen. Ahí Dios no tiene nada que hacer. Así que si le vas a echar la culpa a Dios porque pasó esto o aquello, de personas incrédulas, pues es una injusticia, llamémoslo así, porque Dios no tiene que ver con quien no le reconoce. Es muy fácil encontrar una forma de graficar esto de que la autoridad debe ser reconocida para poder ser ejercida en alguien. Mire que ni siquiera en las marchas que se presentan, ni siquiera los agentes de policía revestidos de autoridad y uniformados de autoridad, quien no les reconoce autoridad, pues los persiguen y los hacen correr porque no le reconocen autoridad. Entonces, bueno, hay muchas formas de graficar esto de que Dios no tiene una autoridad directa para los que no creen. Dios tiene autoridad sobre el universo. Un momentico, vamos a ver, viendo un poquitico más el asunto. Ahora, Jesucristo es la máxima autoridad delegada por Dios sobre el cielo y sobre la tierra para los cristianos. Otra noticia que no es muy buena para algunas personas, Jesucristo no tiene autoridad sobre la vida de los que no creen. Jesucristo solamente tiene autoridad sobre los que creemos. Quien no cree en Jesucristo, pues no le está reconociendo ningún tipo de autoridad y no tiene autoridad sobre él. Y algo más grave todavía, que si no cree en Jesucristo, no hay forma de que crea en Dios, al menos en el Dios de la Biblia, ya que se cree en el Dios de la Biblia solamente, única y solamente, a través de Jesucristo. En el Dios de la Biblia no se puede llegar, no se puede creer en Él, no se puede llegar a Él a través de ninguna persona que esté sobre la tierra o que en algún momento haya estado en la historia sobre la tierra. Es decir, sobre persona que haya estado sobre la tierra en ningún tiempo, a través de esas personas no se llega a Dios y no se puede creer en Dios. Única y solamente se llega a Dios a través de Jesucristo. Eso tiene sus bemoles. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Eso dice Jesucristo.
O sea que esto de no creer en Jesucristo y querer creer en Dios tiene su complicación. Todo el que cree en Dios debe creer en Jesucristo. Para poder llegar a Dios se hace precisamente a través de Jesucristo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está muy claro, que nadie puede decir que cree en Dios si no cree en Jesucristo. Sin embargo, mire, hay cantidad de pueblos. Los judíos dicen creer en Dios, no creen en Jesucristo. Los musulmanes dicen creer en Dios y es el Dios de la Biblia, el de ellos también. Acuérdense de toda la historia aquella con Ismael, pero tampoco creen en Jesucristo. Son religiones bíblicas hasta cierto punto que han desechado la parte que los vincula con Dios en este momento, digamos, en este siglo, por decir mundo, o en esta era. Acuérdense que la era cristiana comenzó con el nacimiento de Jesucristo. Y justamente los que no creen en Jesucristo, los que le he mencionado, judíos y musulmanes, a eso puedo agregarle los chinos y puedo agregarle los indostanes, los de la India. Esos grupos llevan una cronología diferente a la nuestra o marcan la cronología de manera diferente. Los años tienen otros nombres. Unos tienen, pues, los judíos van del año, no sé, 4.000, 5.000 y pico, y es por ahí en septiembre cuando hacen su año nuevo. Los chinos tienen, pues, el año del gallo, el de la rata o el de no sé qué. En fin, pero si usted se da cuenta de esas personas, de esos grupos de gente que son muchos, que no creen en Jesucristo, hay unos que son de la religión, digamos, que trata de enseñar la Biblia, y hay otros y que es espiritual, y hay otros que son religiones humanistas. Lo de Buda y lo de todo este tipo de religiones son humanistas. Si en algún momento ellos, esa religión humanista, los trasciende de alguna manera a un ámbito espiritual, estoy seguro que ese ámbito espiritual no es el de Dios. Así que necesario creer en Jesucristo para creer en Dios. Hay gente que dice, no, yo la verdad es que yo no creo en esas cosas de la Biblia. Yo sé que Dios existe y yo creo en Dios. Pues qué pena con esta persona, pero no tiene ninguna conexión, ninguna relación, ninguna comunión con Dios, quien no cree en Jesucristo. Sobre la tierra hay una especie de paraguas que nos separa a Dios de la humanidad. Y en ese paraguas está Jesucristo y es el que tiende el puente para nuestra comunión con el Señor. Hablando entonces de la autoridad de Jesucristo, está suficiente demostrada la autoridad de Jesucristo en la palabra, por eso Él se puede acercar con toda autoridad y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Número uno, en estos textos bíblicos que estamos viendo, la autoridad de Jesucristo queda suficiente demostrada. A ver, ¿por qué es importante demostrar la autoridad cuando hay una orden? Porque dependiendo de la autoridad que tenga quien da la orden, pues de esa manera la gente sabe si la cumple o no. Acuérdense que, sobre todo en estos días que conocemos de la información de Internet, hay mucha información de Internet y lo primero que uno debe hacer cuando le llega una información de Internet es preguntar, bueno, ¿cuál es la fuente? ¿Para qué uno investiga cuál es la fuente de esa noticia? ¿Cuál es la fuente de esa nota? ¿Cuál es la fuente de esa opinión? Uno investiga cuál es la fuente para saber qué tanta autoridad tiene esa fuente para uno entender que eso que están diciendo es creíble o sencillamente es una fake news, como le suelen llamar.
es una noticia falsa. Así que es muy importante determinar autoridad y Jesucristo aquí está determinando su autoridad, la está mostrando en lo que es. Viene la segunda parte que es la orden. ¿De qué se trata la orden? Dice el versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es interesante también. Primero, aclara que tiene autoridad, luego ordena. Dice, por tanto. Entonces, ¿qué quiere decir? Como tengo autoridad, ordeno. Entonces, como tengo autoridad, ordeno. No se puede dudar en tomar la orden como cierta. La fuente la conocemos suficiente y sabemos que esa orden es verdadera y que esa orden hay que cumplirla. Entonces dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si usted lee un poco el texto bíblico y usted lee el contexto cercano de esta porción bíblica, usted se da cuenta que la orden la dio Jesucristo para los 11 discípulos, los 11 que quedaban, porque ya había pasado la cena, esto fue luego de la cena, ya la cena había pasado, ya Judas había hecho lo que tenía que hacer, ya los 12, se perdió uno, quedaron 11 y no habían todavía nombrado a Matías, que se lo nombraron un tiempo después. Entonces eran 11 discípulos los que recibieron la orden para ir a predicar a todas las naciones. Mejor dicho, vayan y prediquen hasta donde alcancen, hasta donde puedan llegar. Era importante y necesario hacerlo en ese momento. Luego nosotros, cuando ya nos llegó aquí esa información, cuando ya nos enseñaron, cuando ya nos predicaron, entonces nosotros debemos predicar aquí, al frente, al lado, a la familia, a los que nos toca en el entorno cercano e ir ampliando ese entorno. Pues también si hay que ir al exterior, hay que ir a muchas naciones, pues se va. Pero la orden no es que se tiene que ir para las naciones. Yo conozco mucha gente que dice, el Señor me dio una palabra poderosísima. ¿Sí? ¿Qué palabra de Dios? Me dijo que yo tenía que ir a predicar a las naciones. Porque me dio este texto bíblico, un profeta que fue a la iglesia dijo, ir y predicar a todas las naciones. Entonces, estoy sacando el pasaporte, voy a ver cómo consigo plata para irme, yo no sé para dónde me voy a ir, pero yo arranco porque es una orden de Dios. Oiga, el texto bíblico dice así, es que los textos hay que ver el contexto para poderle entender de lo que se trata. A los discípulos dijo, vayan a las naciones porque tienen que expandirse, pero una vez que nos llegó aquí, nosotros tenemos que expandir con lo que tenemos acá y si es posible también, no se niega, pues también váyase a predicar a otro lugar. Pero aquí, por lo menos aquí donde yo vivo, esto sí que está peliagudo, oye. Esto que está complicado. O muy bueno, eso está como el vendedor de zapatos, que lo mandaron para el África y apenas se bajó del avión y vio el asunto, se llamó al jefe y le dijo, jefe, en el próximo vuelo me regreso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, aquí no puedo vender zapatos. ¿Pero por qué? Porque es que aquí, jefe, aquí nadie usa zapatos. Yo me voy otra vez para allá. Entonces le dije, entonces vamos a mandar a uno que tenga otra visión diferente. Entonces mandaron a otro y llegó y dijo, jefe, mándeme más muestra porque esto está bueno. Aquí nadie usa zapatos. Aquí a todo mundo hay que ponerle zapatos. Aquí en Caicedonia, esto está bueno. Aquí hay gente para que crean en el Señor, pero bastante, porque todos son de otro lado. Esto está bueno aquí. Entonces, listo. Estamos hablando entonces de ir a cumplir una orden. Voy a procurar cumplirla aquí más que en cualquier época en mi vida y más que en cualquier otra parte. Entonces, la primera nación es donde vivimos. Los discípulos de Jesucristo deben creer solamente, no solamente en Jesucristo. A ver, le repito, los discípulos de Jesucristo. ¿Tú eres discípulo de Jesucristo? Bueno, les pregunto. Diga sí o diga no. Bueno, no importa, pero ¿eres discípulo de Jesucristo? Claro. Los discípulos de Jesucristo no deben creer solamente en Jesucristo, sino que también deben creer en Dios Padre y en el Espíritu Santo.
Por eso todo discípulo debe dar testimonio de los tres en el bautismo. El bautismo, que es un tiempo de dar testimonio, en ese bautismo, como dice aquí el texto bíblico, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un tiempo de dar testimonio de los tres. O sea, yo creo en Jesucristo, debo creer en Dios Padre y del Espíritu Santo. Por eso todo discípulo debe dar testimonio de los tres en el bautismo. No es válido creer solamente en Jesucristo. Pues yo le hago el énfasis porque yo conozco gente que dicen que ellos creen solamente en Jesucristo, pero no sé cómo hacen para tener una relación con Jesucristo, porque en la Biblia en ninguna parte dice cómo pedirle usted a Jesucristo. Dice cómo pedirle a Dios a través de Jesucristo. O dice cómo pedirle al Espíritu Santo a través de Jesucristo. O a través del mismo Dios. Mejor dicho, uno pide a través de Jesucristo, le pide a Dios sobre el Espíritu Santo cualquier cosa. Por decir algo, uno dice, Señor, mándame tu Espíritu Santo que me dé sabiduría. Señor, ponme a tu Espíritu Santo en mi vida para que me dé conciencia. Señor, haz esto en el nombre de Jesucristo. ¿Sí ve? Ahí está la forma como de orarle al Señor. Por eso cuando uno le piden orar por una persona completamente incrédula, de esas que no creen en nada, y le piden orar porque está enfermo, pues yo siempre he orado porque Cristo lo hacía, pero es que Cristo oraba a Él directamente. Y Él tiene la potestad de hacer las cosas como quiera. Pero yo lo hacía, oraba por la persona para que se... Y lo declaro sano en el nombre de Jesucristo, pero si es que Jesucristo no tiene autoridad para esa persona. Entonces, hay una forma diferente que me gustaba más en cuanto tengo que orar por una persona que está enferma y que una persona incrédula, le digo, Señor, te pido, Padre Santo, que seas tú tocando el corazón de esta persona para que él abra su mente, para que acepte al Señor Jesucristo y tú le sanes, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Sí ve? Una forma diferente de orar por esa persona incrédula es pedirle a Dios que le abra el corazón para que Jesucristo entre en su corazón, haya fe en él y él pueda tener esa comunión con Dios. Entonces, desde ningún punto de vista es válido creer solamente en Jesucristo. Siempre hay que creer en los tres y poder uno tener esa comunión con Dios. Ahora, hasta aquí es la orden que el Señor nos dio, hacer discípulos a todas las naciones. Pero yo no he visto ninguna parte donde diga que tiene que ir a hacer política. Cristianos tienen que ir a hacer política para que ayuden a que se gobierne bien como debe ser, para que se gobierne de acuerdo a los lineamientos de Dios. No, en ninguna parte dice eso. Dice evangelizar. Yo creo que cuando uno evangeliza, uno interviene, uno tiene que ver con la política cuando uno evangeliza a las personas. No se pide que fundan partidos políticos en ninguna parte. No se pide que se gobiernen naciones en ninguna parte. Nosotros, como seres humanos, vamos a sojuzgar la tierra, pero los gobiernos se van dando de acuerdo a las intenciones de las personas que viven en cada lugar. Entonces, el mandato para los cristianos no es ir precisamente a hacer política, es ir a evangelizar. No se pide que se construyan templos, ninguna parte. Ya el templo que construyeron allá en Jerusalén, que hubo tantas luchas con ese templo y destrucciones y reconstrucciones, y que el Señor dijo, Jesucristo, que en 3 días reconstruirá el templo. Él lo reconstruyó en la resurrección y es el templo que reconstruyó en cada uno de nosotros. Hasta ahí llegó la construcción del templo. Nosotros somos templos del Señor. Todos y cada uno de nosotros somos templos reconstruidos del Señor. Ya no nos está pidiendo que montemos piedra sobre piedra para construir el templo que Él quiso alguna vez o que el hombre quiso construirle. No se piden tampoco que hayan iglesias de milagros. No se piden iglesias milagreras, no se piden iglesias de misericordia. No, que es que esta iglesia de misericordia necesitamos reunir dinero porque la iglesia tiene un ministerio de misericordia. Eso no existe aquí, el ministerio de la misericordia. La misericordia es una forma del corazón, es una condición del corazón. No se pide
que haya estrellas de alabanza sobre una tarima para poder que la congregación funcione bien. Y mucho menos se piden conciertos de estrellas de rock cristiano. Eso no se pide. Pero eso es lo que la iglesia cristiana hace. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hace, eso es lo que uno ve. En cuanto la iglesia sea más grande, más pomposa. Hay una iglesia en Los Ángeles que llevaron mármol rosado, yo no sé de qué lugar del mundo, que es algo supremamente caro. Entonces con el mármol rosado hicieron la tarima, porque era para Dios. ¿Quién dijo que Dios necesitaba tarima? Esa la necesita el predicador para mostrarse allá e iluminarse él mismo. Eso no es para Dios. Dios necesita un corazón constricto y humillado, que es otra cosa. No necesita una tarima de mármol. Entonces, la iglesia cristiana está haciendo una cantidad de cosas que Dios no lo mandaba a hacer. Y sobre eso, pues hay mucha tela que cortar. Solamente nos dijo que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. El cambio es el tercer aspecto de lo que estamos viendo el día de hoy. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, eso quiere decir que hay que enseñarles a que cambien y se mantengan en lo que Él les mandó. Y yo con toda seguridad voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, que va a ser autoridad nuestra y nos va a llevar de la mano hasta el lugar que Él nos prometió y va a estar con nosotros hasta ese mismo momento. Para el cristianismo, hablando del cambio, para el cristianismo hay 3 mandamientos fundamentales. 3. Mire, qué pena. No son 10. Son 3 los mandamientos fundamentales. El cristianismo empezó con el nacimiento de Cristo. Nosotros estamos en la era cristiana, no solamente bíblicamente, sino que cronológicamente, porque todas las naciones miden el tiempo desde cuando Cristo llegó a la tierra. Así que la parte del Antiguo Testamento es una forma antigua de Dios hacer las cosas. Nos dejó unas herencias de esa época para edificar nuestras vidas en la nueva herencia del Nuevo Testamento. No se puede desacreditar lo del Antiguo Testamento. Hay luchas, hay cosas, hay vidas, hay historias, hay biografías, hay cosas extraordinarias, lindas que tienen que edificar nuestra vida hoy en día, nuestra vida cristiana. Pero entre las cosas que el Señor Jesucristo, que es el autor del cristianismo, entre las cosas que modificó son los mandamientos. Quitó los otros porque él derogó la ley. No, él no derogó la ley. Él hizo algo mucho más fácil de entenderlo. Hay 3 mandamientos fundamentales ordenados por el Señor Jesucristo. Ordenados por el Señor Jesucristo. Y todos son basados en el amor. Él le pareció que era mejor, más entendible, basar las cosas en el amor que dejarlo como estaba en ese momento. El amor a Dios Padre con todo lo que somos. Eso yo le puedo llamar el amor divino. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás, eso a una persona que le preguntó cuál era el principal mandamiento pues que había en la ley. Le preguntó uno de esos fariseos, le preguntó por hacerlo pues caer en cosas donde se pudiera tropezar. Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero no le preguntó si era cristiano, si era, no sé, romano, si era, seguía, no. Él le contestó eso, es un mandamiento para todos. Y quiere que le diga una cosa, Jesús resumió en este solo mandamiento, resumió los 3 primeros mandamientos del Antiguo Testamento, el decálogo de Moisés, los 3 primeros que tienen que ver con la relación con Dios, los resumió aquí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... Es un mandamiento para todos. Está en nuestra Biblia cristiana. Luego entonces les dijo, en el Mateo 22:39 les dijo, y el segundo es semejante, o sea, el segundo mandamiento es semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo, como con el espejo del amor por nosotros mismos, es realmente el amor humano. Entonces, mire que el primer mandamiento era el amor divino, el segundo mandamiento es el amor humano. Ese amor al prójimo nos impide hacerle mal a ese prójimo. Es para todos. Resume los 7 mandamientos anteriores, los 7 mandamientos siguientes a los 3 primeros del Antiguo Testamento. Entonces, en estos 2 mandamientos cristianos, Jesucristo resumió toda el decálogo, resumió los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. En el primero, el amor a Dios, el amor divino. En el segundo, el amor humano. Entonces, el Señor Jesucristo no dejó la cosa ahí. Entonces dijo, les tengo un nuevo mandamiento, por cierto. Este sí es nuevo, completamente nuevo, porque este hace parte de los pensamientos solamente cristianos. El amor unos a otros, imitando el amor del Señor Jesucristo por los discípulos. ¿Ve? El amor de unos a otros, imitando el amor del Señor Jesucristo por los discípulos. Ese es el amor entre cristianos. El amor entre discípulos. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado. Yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Ve? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Mírenlo bien. Es como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento no estaba en la ley, porque Jesucristo tampoco estaba revelado en esa época. Por eso es para el mundo cristiano, para todos los discípulos. Todos los discípulos de Cristo debemos ejercer este mandamiento. Entonces, bueno, ahí tiene usted los 3 mandamientos del cristianismo, los 2 primeros que resumen el decálogo, los 10 mandamientos de Moisés y este nuevo mandamiento de Jesucristo, que es el amor entre cristianos. Mire que son 3 mandamientos basados en el amor. Y quiere que les dé una observación más allá todavía de esto. Son mandamientos basados en el altruismo, basados en el otro, no basados en el egoísmo. Es un mandamiento basado en el otro, porque el mundo, según la concepción cristiana, bueno, cuando digo cristiana es la concepción de Cristo, porque los cristianos, llamados cristianos, tenemos una concepción del mundo bien diferente, desafortunadamente. Pero el mundo, según la concepción de Cristo, es un mundo donde nos debemos ocupar del otro, no de nosotros mismos. Es un mundo altruista, no egoísta. Y usted va a encontrar esa corriente en toda la Biblia. Bueno, una vez montado entonces en el viaje a la salvación eterna con Jesucristo, el trabajo espiritual para el propósito que Cristo tenía está hecho. Él quería venir a salvar almas, entonces él vino, hace toda esta serie de cosas, los bautiza, manda a la gente a bautizarse y dice que cambien y entonces todo el tiempo va a estar el Señor con nosotros hasta el fin del mundo. Ya está hecho el trabajo espiritual del Señor Jesucristo. Y todos los que hemos creído en el Señor, ya, bravo, ya terminamos con esa parte espiritual. Qué bueno, ya somos salvos. Nos quedan solamente entre 70 u 80 años sobre la tierra y ahí es donde se presenta el problema. El hombre quiere ser salvo sin cambiar de la impiedad a la santidad. El hombre quiere ser salvo porque dice que el Señor Jesucristo con solamente uno aceptarlo le da la salvación. Sí se la da porque en ese momento lo hace santo, en ese momento lo hace limpio, en ese momento le quita todo lo que tenía uno, le quita los pecados que tenía. En ese momento uno es un ser limpio, apto para irse para el cielo ya. Pero un minuto después de haber recibido al Señor, empezamos a caminar en los 70 u 80 años que tenemos sobre la tierra y empiezan las fallas. El hombre quiere ser salvo sin cambiar de la impiedad a la santidad y lucha por demostrar que en la Biblia dice que por encima de todo ya se es salvo. Hay muchos que luchan y hay cantidades de predicaciones tratando de explicarle a la gente que no importa, que ya es salvo,
que no se preocupe por lo que hizo, que ya es salvo, que si usted mató a la suegra tenía razón, que siga tranquilo porque usted ya reconoció a Cristo y es salvo. Y el mundo sigue luchando por ser salvo aún sin cambiar de ninguna parte. Y a mí me da pena decirles que eso no es así. El hombre no entiende que la piedad tiene que ver con lo espiritual, con la relación con Dios, con la comunión, con la profesión de fe. Profesión de fe, tenemos que seguir viviendo en la fe. Eso es la piedad. Mientras que la santidad se refiere al carácter, a lo psicológico, a la conducta, a lo que hace un hombre de Dios sobre la tierra. Yo he luchado por el carácter cristiano siempre. Mis predicaciones desde que empecé giran alrededor del carácter cristiano y a mí se me ocurrió dejarles una definición de lo que es el carácter cristiano. Parece complicada, pero usted la analiza bien y no es nada complicado. Dice, el carácter cristiano es un constructo psicológico que caracteriza las intenciones del espíritu en el alma de una persona con temor de Dios y su conducta ante el mundo. Esa es la definición que tengo yo del carácter cristiano. El carácter cristiano es un constructo psicológico. Un constructo psicológico, yo lo expliqué la otra vez, que es como, digamos, la construcción de algo en la mente de uno que viene dada por diferentes influencias, por muchas variables. Entonces, el carácter es algo que viene con muchas variables que tiene que ver con el temperamento, que tiene que ver con el contexto donde uno crece, que tiene que ver con lo que estudia, que tiene que ver con quienes vive, en fin. Y eso va construyendo un ente psicológico, se llama constructo psicológico, que le da una característica de cuáles son las intenciones de ese espíritu que tiene en el alma de una persona, porque el espíritu es el que marca las intenciones del alma. Usted no se acuerda que nosotros tenemos que cambiar el espíritu de nuestra mente. Debe ser cambiado cuando llegamos al cristianismo. Debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Asimismo, este carácter cristiano muestra las intenciones del espíritu en el alma, en la mente de una persona con temor de Dios. Y ese espíritu en el alma de una persona con temor de Dios lo impulsa a tener una conducta determinada ante el mundo. Y ahí se ve el carácter cristiano. Ahí se ve el carácter cristiano. Y la santidad tiene que ver con eso, con lo que se vea en ese carácter cristiano. Ahí es donde se ve la santidad. La santidad no se ve en una persona dándose golpes de pecho ni prendiendo de velas a ninguna parte. La santidad se nota en estas intenciones que tiene el espíritu de su alma cuando tiene temor de Dios y la conducta ante el mundo. En estos días meditando sobre esto, llego a la conclusión que Dios está cansado de la inoperancia de los cristianos. Está cansado de la iglesia cristiana. Está cansado de la falsa y ecuménica alabanza a Dios. Cualquier grupo de alabanza va a llevarle el espectáculo a cualquier entidad sin tomar en cuenta el yugo desigual que está en la palabra, que está en la Biblia, habla de yugo desigual. Y la gente es capaz de ir a hacer cualquier cosa de esas de una manera ecuménica, convencidos que eso es adorar a Dios. Vaya, vaya, qué equivocación. Por algo está sucediendo esto que está sucediendo. Esta pandemia que estamos viviendo ha limitado las intenciones de los hombres, que por cierto no han sido buenas. Ha limitado las reuniones en la iglesia. Entonces, están desesperados los pastores por reunir a la iglesia otra vez para volver a lo antiguo, cuando Dios quiere es una iglesia nueva. Dios quiere es cambiar eso que estaba pasando en las iglesias hasta hoy. Eso es lo que Dios quiere, cambiarlas. Dios está tocando las finanzas del mundo entero para ver quién le da más reconocimiento, si es más importante de verdad las cosas de Dios o el dinero o las cosas del mundo. Dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Esas, cuando haga falta, va a estar ahí, si no, no es necesario estar buscando, estar dedicando la vida a la búsqueda de la riqueza, a la búsqueda del dinero, a la búsqueda de las cosas materiales. Eso no es lo importante.
Entonces las finanzas van a tener que menguar tanto que vamos a tener que decirle, Señor, aquí estoy para que tú hagas conmigo lo que quieras hacer, pero llévame por tu camino. Las formas de ser cristiano de Dios, la forma de ser cristiano hoy en día no es lo que Dios ha mandado. La forma de ejercer el cristianismo no es lo que Dios ha mandado. Y desde ahí estoy convencido que algunas cosas van a tener que cambiar. No, y la gente preocupada que porque Bill Gates dice que porque, Bill Gates que llaman, me acuerdo, que porque que la ONU dijo que se declaraba en contra de la iglesia, porque, y entonces eso lo publica la gente que tiene que ver con el cristianismo y lo publican en los chats y dicen, la ONU se ha declarado enemiga de la iglesia y por eso piensa que está preparando a yo no sé cuántos homosexuales para mandar por el mundo para que la gente le cambie la mentalidad, esa mentalidad bíblica que tienen las personas de casarse para tener hijos, cuando mediante el homosexualismo se puede seguir viviendo y la humanidad no crece porque no se van a procrear hijos. La ONU está declarada contra la vida humana porque quiere que el aborto sea una obligación y no sé qué cosa. Cuando diga, entonces digo yo, pero ¿y eso qué me importa a mí? ¿A mí qué me importa eso? A mí me importa es ir y evangelizar, eso es lo que me importa. La ONU y todo el mundo, todas las entidades que funcionan en el mundo son enemigas de la iglesia. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. El mundo entero, el mundo como tal, es enemigo de Dios. Es enemigo de la iglesia. Entonces, eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, ir a predicar el Evangelio, ir a convencer a las personas que el homosexualismo es algo mental que se puede cambiar más fácil, un pensamiento, algo que la persona tenga metida en su pensamiento, es más fácil cambiarlo que cambiar un órgano. Que la sexualidad, pues, tiene que ver con el cuerpo, con la parte biológica, y otras personas creen que eso es necesario cambiarlo. Y yo no he visto yo no he visto una persona que, por ejemplo, diga, no, es que yo me creo pez y quiero vivir en el agua, entonces yo quiero hacerme cambiar los pulmones por unas branquias. No sé si eso existirá, pues. El Señor quiere un cambio, quiere corazones nuevos, quiere cristianos con carácter, quiere una iglesia nueva, quiere una iglesia verdaderamente santa, que camine de acuerdo a los lineamientos que Él mismo nos ha dado. Dios es soberano. La primera creación de Adán llegó solamente hasta Noé. Allí fue destruida y comenzó con algunas personas que eran del entorno de Noé, que tenían que ver con los hijos, con sus esposas y con los hijos de ellos. Un pequeño grupo, y eso porque dicen en alguna palabra, en algún sitio de la Biblia, y Dios halló gracia en Noé, porque si no es porque haya gracia en Noé, no existiéramos. Entonces acabó con el diluvio, mediante el diluvio acabó con toda la humanidad. En Génesis 7, del 1 al 27, usted puede encontrar eso. Acabó con toda la humanidad. Dice un texto bíblico por ahí antes, en el Génesis 6 y algo, dice que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Claro que se arrepintió, no es que dice, no, pues yo esto no tenía que haber hecho, sino que la palabra utilizada significa que el Señor sintió tristeza con la creación del hombre, porque por esa maldad de ellos se vino el diluvio que él mismo lo mandó. Después hubo otra cosa bien complicada, fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba absolutamente convencido que la identidad de género no importaba para nada, sino que eso lo utilizaban de cualquier manera. ¿Qué hizo el Señor? Hizo llover del cielo azufre y fuego y se acabó Sodoma y Gomorra. Después todos los que salieron de Egipto, que reclamaban cosas, que hacían protestas, que hacían paradas, que reclamaban por esto, por aquello, si había y si no había, todos lo reclamaban. A los que les dio el maná y que la gente considera que el maná es una bendición, no, el maná fue un castigo. El maná no se podía sino recoger lo que se iba a comer.
El maná sí que es una muestra de misericordia del Señor con ese poco de gente que no hace sino buscarle pelea por todo. Entonces, esta gente, todos los que salieron de Egipto, que fueron millones, murieron en el desierto. No entraron a la tierra prometida. Solamente dos, creo yo, si no estoy equivocado, Josué y Caleb, lograron entrar a la tierra prometida. El resto quedaron. Luego fueron desterrados, el pueblo de Dios fue desterrado y fue preso en Babilonia y ahí murieron muchísimos y fueron acabados como nación. Muchas cosas han pasado en la humanidad. Después de todo esto y por misericordia, creó la estrategia mediante su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad por su redención en la cruz. Ahora estamos en la época de la redención vicarial por Jesucristo, donde Él ha tomado nuestro lugar de pecador para llevar esos pecados nuestros a la cruz del Calvario y redimirnos. Y nos ha permitido tener la presencia del Espíritu Santo a partir de hechos en la época que muestra en la Biblia. Ya había pasado tiempo desde la resurrección de Cristo, cuando realmente nos deja el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y ahora somos espirituales. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Y entonces veo hacia abajo y digo, y la maldad del mundo sigue creciendo. Y los cristianos esperando de los políticos y de las riquezas. ¿En qué podemos concluir? Podemos concluir que sencillamente Dios tiene autoridad, que Jesucristo mismo tiene una autoridad delegada por Dios, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, que nos dio unas órdenes para cumplirlas y que tenemos que creer no solamente en Jesucristo, sino en el Padre y en el Espíritu Santo, y que tenemos que cambiar de acuerdo a las enseñanzas que Él nos ha mandado. Muchas enseñanzas, pero todas están dentro de un marco del amor. Y dentro de ese marco del amor, crecer como personas y cambiar como personas. Esa es la conclusión, tenemos que hacer eso. Pero nos muestran los hechos de que no lo hacemos. Lo único que yo puedo decir es que el Señor tenga misericordia con nosotros, que el Señor tenga misericordia no solamente con cada uno de nosotros, que misericordia tenga la bendición para nosotros, porque los creyentes, los que de verdad creemos en el Señor, no esperamos misericordia de Dios. Los que creemos en el Señor esperamos la bendición de Dios. La misericordia Dios la tiene con quienes no creen en Él. Pero los que creemos, esperamos en la bendición del Señor. Esperamos el favor de Dios. Entonces, Señor, esperamos tu favor para la circunstancia que estamos viviendo. Esperamos tu favor, Señor, para sacar adelante todos los proyectos que están dentro de nuestras cabezas, que estén enmarcadas dentro de tu ley, Señor. Esperamos todo tu favor, Señor, para vivir de manera sosegada y en paz en medio de la dificultad, Señor, y poder alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros. Esperamos sosegadamente, Señor, esperamos en ti, Dios, para que se cumplan las cosas tuyas. Si es el arrebatamiento, irnos contigo bien, nos vamos a ir felices de la vida. Si es que vamos a ir a la vida eterna, de alguna manera contigo, Señor, vamos a hacerlo, pero siempre contigo, porque tu palabra dice que todos los que cumplamos eso que tú nos estás pidiendo allí, vamos a tener la posibilidad de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Así que te pedimos, Dios, que seas tú ahí en medio nuestro, Señor. Que seas tú ahí en medio, llevándonos a estas conclusiones certeras y verdaderas, Padre Santo, de que contigo nosotros vamos a trascender a situaciones diferentes donde vamos a gozarnos de la vida eterna, vamos a gozarnos de tu presencia, Señor, vamos a gozarnos contigo, Padre Santo. Y definitivamente te pedimos misericordia por el mundo incrédulo, que aún sabiendo que Dios es el creador y que crean o no crean, Dios tiene potestad sobre la tierra, que crean o no crean, Dios da permisos para que en la tierra sucedan cosas como un diluvio, Señor, aún creyendo esas cosas, y siguen manifestando su incredulidad hacia el Señor. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú abriendo los ojos de muchas personas
vecinos nuestros, vecinos de las personas que estamos acá, cercanos, familiares, para que de verdad abran su corazón a Jesucristo. Esa es nuestra puerta verdaderamente. La entendemos perfectamente. Es la puerta de salvación para acudir a ti, Señor. Jesucristo es nuestra puerta para acceder a ti y esa puerta la queremos abrir para muchas personas que quieran acceder, Señor. Y que nosotros seamos, Padre Santo, pues esas personas también que logremos conseguir vincular a muchos otros al caminar contigo, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Dios, que seas tú bendiciendo los hogares, que seas tú bendiciendo los hijos, que seas tú bendiciendo a todas las personas que estamos vinculadas contigo a través de esta iglesia y también a muchos otros que están vinculados contigo a través de otras iglesias que están predicando hoy. Te doy gracias, Padre Santo, y gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga.